el año de gestión de Jorge Macri, vos lo planteabas, no le da continuidad a las gestiones anteriores de su primo, de Mauricio y de Horacio Rodríguez Larreta, pero con un escenario nacional eh, que es mucho más complejo al que les tocó a los dos jefes de gobierno anteriores, ¿no? Porque lo que está pasando a nivel nacional con el retiro del Estado, con los despidos masivos, con el fin de prestaciones fundamentales para ya la subsistencia, digamos, de muchísimas personas, agrava mucho más lo que nosotros veníamos denunciando en la ciudad, ¿no? Vos hablabas de las políticas o la ausencia de políticas de vivienda, de políticas sociales, de inclusión real o la problemática de salud. Bueno, todo lo que veníamos arrastrando se complejiza mucho más con el escenario nacional. Y también con una realidad que es inédita para nosotros porque tenemos un jefe de gobierno que no es de la ciudad de Buenos Aires y se nota mucho que no es de la ciudad de Buenos Aires. Se nota en su no gestión y se nota en que efectivamente es muy explícito que solo viene a continuar los negocios de su primo. No hay una intención ni siquiera de hacer como sí, ¿no? Y en este, como te decía, escenario nacional tan, pero tan complejo y peligroso, todas estas situaciones se potencian mucho más. Victoria, te quiero consultar por el presupuesto que mencionaba al principio, fue aprobado por la legislatura la semana pasada. Te quiero pedir que le cuentes a la audiencia, además sabemos que el gobierno de la ciudad, desde que asumió el PRO, tiene una cobertura mediática bastante importante, digo, no se habla de las problemáticas en la ciudad. Te quiero pedir que le cuentes a quien esté mirando de qué se trata este presupuesto, qué es lo que se estableció, ¿no? Por dar un dato, escuchaba también a una compañera tuya del bloque, si no me equivoco era Claudia Neira, que hablaba de un posible recorte de 330.000 millones de pesos, lo dijo en una entrevista con Somos Radio. Bueno, eso, te quiero preguntar si tienen esos números, digo, en qué se basan, porque entiendo que no estaba tan claro, y qué es lo que se sabe por lo menos de este presupuesto que se aprobó. Mira, nosotros tenemos, bueno, vos planteabas qué pasa en este tiempo, ¿no? Y en este tiempo, algo que de por sí era ya bastante complejo antes, con esta nueva gestión eh, se volvió mucho peor, ¿no? Porque no sé si lo pudieron ver, pero el mismo día de la votación del presupuesto que nosotros no acompañamos, el diputado Marra por redes sociales le exige al jefe de gobierno un recorte para poder acompañar ese presupuesto. Bueno, el recorte estaría, lo que nosotros no sabemos es dónde se va a aplicar ese recorte. Casi siempre esos recortes vienen a programas sociales que ya venían recortados, a infraestructura en educación, que nosotros hace tiempo venimos exigiendo que efectivamente se ejecuten esos presupuestos, ni hablemos de lo que tiene que ver con los fondos que deberían ir para la política de adultos mayores. La verdad es que nosotros claridad con respecto a esto no tenemos porque además hay otra realidad. Cada vez que exigimos o que presentamos pedidos de informe, no se tratan en la legislatura, el oficialismo no habilita que nosotros podamos tener claridad de dónde efectivamente va todo el dinero de los porteños y las porteñas. Sabemos que gran parte, por supuesto, va a la pauta, que es lo que hace justamente que cuestiones que deberían ser de conocimiento de todos, ¿no? Yo te pongo quizás un ejemplo que te marca cómo viene la situación en la ciudad de Buenos Aires. Se hizo después de muchos años la ronda de ministros. Viene el ministro de Seguridad, el ministro Wolf, y viene el ministro de Salud. Cuando viene el ministro de Seguridad y nosotros le preguntamos cuál era la lógica de los despliegues policiales que hay en la ciudad, cuando a veces tenés, la gente lo puede ver, cientos de policías, carbohidrantes, camiones, motos, y a veces son 20 manifestantes. Entonces, ¿cuál era el criterio? Y además, ¿cuánto costaban esos operativos? Entendiendo muchas veces lo absurdo
además de la represión, ¿no? Pero lo absurdo y lo costoso que es eso. Y la respuesta del ministro de Seguridad fue: nosotros no medimos cuánto cuesta cada operativo. Los operativos se hacen. Si hay una, 5, 10 personas, se van a hacer todos los operativos que sean necesarios. Nosotros no medimos los operativos. Esa es la respuesta del Ejecutivo en materia de, entre comillas, seguridad, que es represión. Ahora, acto seguido, vienen los y las enfermeras a la legislatura porteña, porque había una posibilidad de poder avanzar en la ley de reconocimiento de los y las licenciadas en enfermería. Y la respuesta del mismo gobierno, además de una cuestión de discriminación, es lo costoso, el costo que significaría la incorporación de los y las enfermeras. Entonces vos tenés un presupuesto para el cual no hay límite para la represión y el despliegue represivo, pero sí está limitado para lo que tiene que ver con la atención en materia de salud. Y una salud que ya viene muy deteriorada, las y los enfermeros particularmente sin ser reconocidos. Y además, vuelvo al contexto nacional, en este último año en la ciudad de Buenos Aires, miles de personas que tenían un trabajo, una prepaga, una obra social, se han quedado sin ese trabajo, sin esa prepaga y sin esa obra social, por lo tanto van a ir al hospital público. Entonces, hay un presupuesto que en lugar de estar destinado a las cuestiones que son esenciales, como es la salud, o la infraestructura, la educación, o la política de vivienda, el espacio público, de cuestiones del hábitat de la ciudad de Buenos Aires, están priorizadas para la represión y también para la impunidad a partir de eso. Entonces, nosotros estamos muy preocupados por el presupuesto, por cómo se ejecuta, porque no hay respuestas, y porque de hecho, bueno, se vio en estas horas, no hay movimientos en los ministerios, pero nadie nos dice cuál es el proyecto de ciudad que trae el primo de Macri para nosotros, y va un año de su gestión. Lo que sí vemos es que claramente va alineado al gobierno nacional en materia de represión y de degradar todas aquellas áreas que eran esenciales justamente para poder garantizar derechos básicos de la ciudadanía. Victoria, otra cuestión que también se aprueba, creo que lo mencionaba al principio, tiene que ver con el aumento del pago del ABL, y otra cuestión que me parece que surgía a partir de esta entrevista tenía que ver con la contracara, que es por un lado un aumento de personas en situación de calle y por el otro la construcción de grandes negociados inmobiliarios, digo, torres, edificaciones de lujo. Y en este sentido te quiero preguntar por el código urbanístico que se aprobó, si no me equivoco, también la semana pasada. Sí, nuevamente nosotros no lo acompañamos, intentamos, de hecho algunas cuestiones se pelearon y se lograron incorporar, pero en general va en sintonía con la misma lógica que lleva adelante Macri, Mauricio, y que continuó Larreta y que continúa su primo, que tiene que ver con justamente esto que vos planteabas. Digamos, se piensa la ciudad solo en términos de poder seguir llevando adelante ganancias para estos desarrolladores inmobiliarios, que nosotros no estamos en contra, porque a veces nos dice ustedes están en contra de quien trabaja para el desarrollo. No, claro que no estamos en contra. Lo que nosotros entendemos es que hay que repensar toda la ciudad, que como nunca nuestra ciudad, además de las personas que están en situación de calle, por cuestiones muy complejas, hay muchísimas personas, a las familias enteras a las que ya se les está haciendo imposible poder sostener un alquiler en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si nosotros venimos hace 17 años llevando adelante esta política, y esta política solo deja cada vez más personas sin poder acceder, ya todo de alquilar, ni siquiera de comprar, y todo el tiempo se prioriza el desarrollo de estas torres o departamentos de lujo sin poder pensar en un desarrollo de una política de vivienda que contemple las necesidades de la ciudadanía y además que pueda proyectarse de aquí a una década. Y bueno, estamos siempre discutiendo lo mismo, entonces vamos emparchando y las modificaciones se van dando de acuerdo a lo que necesitan los desarrolladores inmobiliarios y no lo que necesita la ciudad de Buenos Aires y sus habitantes. Entonces, lamentablemente, esta discusión hace mucho tiempo nosotros la venimos dando en la legislatura. Hay cuestiones que son muy obscenas.
ha habido sesiones en las cuales antes de que se voten las modificaciones había empresas que ya estaban ofertando terrenos que todavía le pertenecían a la ciudad. Entonces vos te das cuenta que claramente hay otros intereses que gobiernan la ciudad de Buenos Aires, por los cuales se mueven todos estos proyectos y que están muy lejos de lo que efectivamente necesita nuestra gente. Vamos a comentar una noticia de las últimas horas. Néstor Grindetti dejó de ser jefe de gabinete en la ciudad, lo reemplaza Sánchez Cini, que era el segundo en esa cartera, era el vicejefe de gabinete. Y también una noticia, si no me equivoco, de ayer, tiene que ver con que Diego Kravetz, quien era ministro de Seguridad de la ciudad, pasa a Nación, ¿no? Pasa a integrar el gobierno de Milei, nada más y nada menos que al hacer el número 2 de la CIDE, ¿no? Un puesto importante en inteligencia. Sabemos que Kravetz lamentablemente es un personaje muy oscuro de la política argentina. Te quiero preguntar, Victoria, para finalizar, ¿cómo evaluás la gestión de Diego Kravetz y cómo ves la interna de la derecha que se ve a cielo abierto, ¿no? Esta pelea Macri con Milei, Milei con Villarruel, ¿cómo se ve esa pelea en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la pelea de Kravetz con el ministro y la situación particular de la seguridad en nuestra ciudad se vio, bueno, en estos días se va a cumplir un año, ¿no? Cuando eh, desembarcaron las fuerzas federales en la ciudad de Buenos Aires y teniendo como espectadores al ministro Wolf y al secretario Kravetz, ¿no? Esa decisión de Bullrich de del protocolo y de desembarcar en nuestra ciudad, generando todas esas represiones que ya hoy por hoy, bueno, han sido muchísimas. Hay bueno, en estas horas hay varios funcionarios que están, entendemos, dejando sus cargos y se van a incorporar otros. Entendemos que, bueno, lo que está sucediendo en la CIDA es particularmente peligroso. En manos lo vimos durante la gestión de Macri y toda la inteligencia cómo utilizaron la Secretaría para la inteligencia a opositores políticos. Y bueno, y en este contexto del gobierno nacional, obviamente estamos muy, pero muy preocupados. Y además, bueno, toda esta cuestión interna, la verdad que no hay mucha claridad de quién juega para qué equipo, ¿no? Porque hay una derecha extremadamente brutal y otra derecha quizás un poco menos brutal, pero lo que sí queda claro es Ahí me parece que se puede, cortó la comunicación, ¿no? Pido que me confirmen. no sé si ahí me escuchás. Ahí te escucho, Victoria, si querés cerrar. Sí, se había cortado la comunicación. No, bueno, mucha preocupación, te decía, por todos estos movimientos que además colocan a personajes complejos en lugares muy sensibles. Nuestra fuerza tiene una experiencia con respecto a la actuación de la AFI o la CIDE durante el gobierno de Macri y tememos que todo eso no solo se repita, sino que se potencie en este escenario. Y el gobierno de la ciudad no está muy alejado de esas prácticas, todo lo contrario, ¿no? Si uno se pone a pensar, la AFI paralela durante la gestión de Macri tiene un antecedente que era la Metropolitana, el Fino Palacios, la inteligencia, a los opositores y a los propios. Digo, la verdad que estamos en manos de gente muy oscura, muy siniestra y muy peligrosa para la democracia. Y es importantísimo que estemos atentos a eso porque en todos estos movimientos no solamente se juega en una cuestión de los cargos y los lugares, sino también una definición política de avanzar en una lógica que es dañina casi siempre para nosotros, pero particular y principalmente es peligrosa para la democracia. Así que nos obliga a estar muy, pero muy atentos y cuidar a las instituciones y cuidar a la gente, que siempre es lo más importante y es por lo cual todos los días trabajamos.